Salutaciones a todos, aquí su amigo Nemesis alias Halcón Blanco 13 en un nuevo video para el canal de un tema que de hecho ya tenía pendiente hace años. Tenía un guión, lo tenía escrito, hice varios reescritos de eso, pero nunca se llegó a concretar. Pero esta vez lo vamos a hacer. Y como siempre no vengo solo, ¿verdad? Así es, estamos de regreso. Pensaron que íbamos a tardar una eternidad en hacer otro video, pues no, aquí estamos y vamos a hablar sobre algo que de verdad desde hace mucho tiempo teníamos muchas ganas de hablar tal cual, porque era algo que en parte se dejó pendiente en este canal, ya que habíamos hablado por muchas ocasiones de hacer, bueno, de ayudarte yo para que hicieras una continuación a un video que habías hecho antes. Es que yo lo digo, lo dices tú. Pues sí, hace un buen tiempo hice un video en el canal sobre un versus de Steven Universe contra Titán Simiótico, el cual quiero aclarar y se los voy a decir a todos. No me arrepiento de lo que dije en ese video. No. Aunque digan que las cosas cambian, sí. Aquí vamos a ver eso. Pero no voy a decir que me arrepiento de haber hecho ese video. Eso es que en sí ese video solamente abarcaba lo que es la primera temporada de Steven Universe. Y pues solo existe una temporada de Titán Simbiónico en el momento en que estamos grabando esto. Ojalá Andy Tartakovsky haga otra, pero ya esa es otra cosa, sí. Esa es otra historia. Y sí, ese video es bastante interesante debido a que solamente hablas sobre lo que es la primera temporada de Steven Universe y le das mucho crédito a la serie por varias cosas muy interesantes que llegaba a hacer y tenías mucho entusiasmo de ver cómo iba a seguir la historia, porque hecho, habían presentado muchas cosas, a principios de la segunda temporada tenía esa esperanza, como dices, pero sigue tú. Sí, vamos a hablar de Steven Universe en rasgos muy generales, más que nada para hablar sobre las cosas que, al menos en nuestra humilde opinión, no funcionaron muy bien con la serie. La primera temporada es muy curiosa, ya que hace muchas cosas bastante bien. Establece muy bien a los personajes, tiene situaciones muy memorables. Puedes notar que había una verdadera motivación creativa. Que de verdad había una visión de una persona, en este caso Rebecca Sugar, la creadora de Steven Universe, por contar una serie de acción, pero que tuviera también mucho enfoque en lo que es los sentimientos de los personajes, pero de una manera muy equilibrada. De hecho, así era al principio. Y eso es lo que hacía destacarse a la serie. Es curioso porque de hecho en sus trabajos anteriores ella denotaba eso. Si ves algunos de sus clips que ella hizo para cuando ella estudiaba, era curioso verlos, véanlos, porque van a notar un cambio muy diferente. Pero sí, nos atrapó por esa razón. Exactamente. Y es fascinante ver qué fue lo que sucedió con esa serie, ya que hay tantos factores a que esa primera temporada, que establecía muy bien algo que iba a ser muy especial, terminó tropezando bastante en el camino, porque claramente las prioridades de Rebecca Sugar fueron cambiando. Después de que esa primera temporada se estrenó, fue un gran éxito que realmente llegó a impactar a muchas personas y convirtió a Steven Universe en algo que Cartoon Network iba a seguir promocionando, que querían que fuera la serie número 1 del canal. Se notaba eso bastante. Sí, de hecho, lo anunciaban. Y puedes ver que y puedes ver que uno de los mayores defectos surgió de eso, y eso es el ego. Puedes notar de inmediato que la fama se le subió a la cabeza a Rebecca Sugar, porque la primera temporada y Steven Universe en general tenía ciertos elementos que podrías considerar como simbolismo a cosas LGBT. Sí, de hecho es... Pero mejor aplicado. Desde el principio lo aplicaban mejor.
Sí, pero no era decirlo tan obvio. actualmente ya es bastante chistoso, como sutilmente, cuando ya en las otras temporadas se convirtió en todo lo que trata la serie realmente. No hay nada sutil, pero en la primera temporada había eso, de que realmente fuera algo que no que no opacara la historia, que en este caso es Steven, un joven que va a aprender cómo defender la Tierra. De hecho. Esa es la idea general de Steven Universe, pero conforme la primera temporada se volvió muy exitosa, puedes notar que la gente le dijo: wow, Rebecca Sugar, nos encanta que tengas todas estos elementos de inclusión, nos encanta que tú seas representativa de lo que nosotros queremos. No hay nada de malo aunque una serie tenga elementos de eso, para nada, pero puedes notar que a Rebecca Sugar eso se le subió tanto a la cabeza que decidió convertir a toda la serie en simplemente eso. De hecho, y por esa misma razón muchos personajes fueron afectados por lo mismo. Porque pasaron de ser personajes a simples panfletos. Por ejemplo, y creo que la que más fue afectada por esto fue Garnet. Oh, sí, Garnet, la pobre Garnet. Era un personaje genial. Yo siempre dije, ese personaje era lo más genial que había, era ruda, era genial, tenía actitud. Era divertida, era la más sensata, tenía un diseño muy bueno. Sí. Pero conforme avanzó la historia, se nos reveló que ella era una fusión. Sí, de hecho no había nada malo en eso al principio lo digo. Pero... Lo malo de eso es que como se convirtió en el simbolismo del amor entre dos personajes así, eso es todo lo que la gente, bueno, no tanto la gente, lo que Rebecca Sugar se enfocó en hacerlo, tanto que Garnet misma como personaje pasó a tercer plano, pasó a ser muy poco relevante. Y simplemente se enfocaron en ese aspecto de que ella es una fusión, y ya cada vez tenías menos escenas con Garnet misma. Básicamente dejó de ser un personaje tal cual. Salía y eso más Ruby Zafiro que ella misma. Y era bastante enfadoso. No soy un gran fan de eso, porque Garnet como personaje es mil veces más interesante, más divertida, más memorable que... O simplemente es simbolismo de esto y ya, eso es todo. No hay mayor crecimiento para la personaje, lo cual afecta bastante y simplemente no soy un fan de eso. Si a muchos les gusta simplemente porque es muy bueno que tenga inclusión, claro, no hay problema con eso, pero había mayor potencial con Garnet como personaje misma, que simplemente hacer estos episodios bastante aburridos y repetitivos de... No me gusta eso. Pero te voy a decir sincero, hubo un capítulo que a mí se me gustó, y ese fue La Respuesta. Y se los digo, el capítulo de La Respuesta es muy artístico, me gustan mucho los diseños que usa, cómo narra las cosas, el elemento visual era lo más fuerte ahí. Me gustaba cómo presentaba el mundo de las gemas, porque era algo que no se había visto en esas épocas. La sociedad gema como era muy represiva, puede decirse. De hecho, ese capítulo que tú estás mencionando es uno de los mejores, y en retrospectiva uno de los que más puede llegarte a enfadar, por el hecho de que lo que presenta ese capítulo, el resto de la serie no llega a concordar con lo que te presentó ese capítulo. Y es muy enfadoso, porque lo que te presenta es una forma tan bien hecha de cómo puedes ver a esta sociedad, de cómo puedes ver a estos personajes, y no hay nada de eso en el resto de la serie. Es un poco enfadoso, es algo que incluso está un poco fuera de lugar si lo vas viendo con todos los capítulos cotidianos de los personajes de la ciudad de Steven, que realmente no llevaron a nada. De hecho, ese arco donde salió lo de La Respuesta, para mí fue el más aburrido de todos. El del granero, el arco del granero del clúster. Pero yo el clúster hablaremos después más al rato. Pero irónicamente, ese capítulo, el mejor capítulo que se vio, el que le siguió fue el peor capítulo que se vio. ¿Cuál fue? Se repitió lo de muchos cumpleaños, que Steven tiene traumas por crecer y todo eso. Y técnicamente decía que no quería cambiar. Ese es un detalle bastante interesante de la serie, de cómo no solamente la actitud de ese capítulo, sino como la actitud de Rebecca Sugar llegó a
verse más y más durante el transcurso de la serie de cómo Steven mismo no fue permitido realmente tener un mayor desarrollo de personaje, tener un verdadero crecimiento no solamente físico, sino de su actitud, sino de que también como espectador estuvieras más emocionado por verlo enfrentarse a estas amenazas que se estaban presentando. Nunca tuvimos en la serie una escena estilo, digamos, una de las diamantes o un villano tal cual que llega donde están y digamos que ataca al papá de Steven y lo deja muy herido. Y entonces él trata de defenderlo, pero lo derrotan y los dejan todos y a las otras gemas en el piso derrotados, y se va y se ríe en su cara. Y no tienes esa escena, ese momento de Steven viendo al horizonte, dándose cuenta de que no puede resolver todo de manera tan pacífica, de que a veces tienes que enfrentarte tal cual. De hecho, y entonces él se queda viendo, y tú con él mismo puedes notar que algo está cambiando, que algo está realmente mejorando con el personaje, y que tú quieres, porque lo has visto como el villano atacó a sus seres queridos, tú quieres ver cómo Steven se alza y se enfrenta a esta amenaza, y tú mismo como espectador quieres ver eso. Nunca ocurre nada así en la serie. Y de hecho, ahora que tú mencionaste todo eso, hubo 2 villanos. Bueno, en la serie no hay villanos, para ser claros, pero... No, de hecho, antes de que vayas a eso, quiero mencionar ese detalle, porque para mí hubo 2 cosas que fastidiaron bastante a Steven Universe. Una ya lo mencioné, que es como los temas de inclusión y ser políticamente correctos dominaron lo que era la historia general que se había establecido antes. Y simplemente tenías muchos capítulos que estaban a servicio de tener más ideologías de esa, pero que realmente no avanzaban la historia. Y el otro es tal vez la cosa que más me molesta de Steven Universe, y lo que jamás le permitió a la serie realmente tener un mayor impacto en el espectador, y que a mí no me gustó lo más mínimo. Y es que hace tiempo, no recuerdo bien dónde lo leí, pero había leído que Rebecca Sugar había dicho en una entrevista que en su serie no hay villanos. Y eso fue sí, recuerdo eso. Durante el tiempo de la primera temporada. Desde aquel entonces ya estaban diciendo eso, y recuerdo la primera vez que lo escuché, yo te comenté de que eso no tiene sentido, hay antagonistas en la serie, pero conforme fue avanzando la serie, te dabas cuenta de que ¿es en serio? ¿De verdad no va a haber enemigos? ¿De verdad no va a haber un antagonista tal cual? Porque ese es el mayor defecto que tiene Steven Universe, que cada personaje que se presenta para ser un antagonista resulta que tenían un malentendido, que tenían cierta cosa emocional y se volvió buena, y es uno de los clichés que más me molestan. Puede funcionar, no hay nada de malo con que cuando esté bien establecido que un antagonista se vuelva parte del grupo de los protagonistas y se vuelva bueno, eso puede ser muy divertido. Pero Steven Universe lo usaba de una forma tan floja que llegaba a ser muy anticlimático, cuando ya llegabas a momentos, y no hay mayor ejemplo de eso que las propias diamantes. No, tú mencionas a las diamantes, pero yo te voy a mencionar otros 2 personajes, y mucho más anteriores a ellas. Tienes a Peridot. Tienes, lo bueno es que a ella no la desperdiciaron, a Jasper. Ah, claro. Tienes a Lapislázuli. Y tienes a la de la película. Está... Ahí pondremos el nombre en pantalla. Ahí pondremos el nombre en pantalla. Está... Perdón por el que no me acuerdo del nombre. Pero ella... No hay ningún problema. Pero ella ahí también está una imagen. Ya saben de qué hablamos. Hizo lo que tú estabas diciendo. Llegó a partirle la cara a todos. Y por un movimiento de magia, literalmente Steven le dio con su propia arma, la volvió entre comillas buena todo el rato. Aunque ese personaje era muy interesante. A mí me gustó esa personaje. Perdón por el nombre, que no me acuerdo. Tenía un estilo bastante... Casi parecía como un homenaje a las animaciones clásicas del 1930. Ese estilo de... ¿cómo se dice? ¿Rubber Band o cómo es? Rubber Band, sí. De los años 20 a los años casi 50, sí.
Ahí pondremos ejemplo en pantalla. Pero el caso es que lo enfadoso de Steven Universe es que no tiene las agallas de verdad poner a un antagonista que sea villano hasta el final y que en serio Steven tenga que derrotarlo. Nunca hay nada de eso y es muy enfadoso porque tú puedes decir que la serie es eso no es lo importante es lo sentimental, es lo emocional, es todo lo de inclusión. Claro, no hay problema con que eso esté en la serie, pero entonces ¿para qué pones poderes? ¿Para qué pones un capítulo en el que Perla está enseñándole a Connie cómo pelear con la espada? Si realmente no va a haber nada que de verdad lleve a una confrontación que en serio valga la pena, que en serio marque un momento importante en la historia. Esa es la cosa que más me molesta de Steven Universe. De hecho, el no tener ese valor, como es. Y lo curioso es que mencionan volviendo a lo anterior, a lo que me decía Steven. Steven mismo fue muy nerfeado hablando en términos de videojuegos. Porque ¿recuerdas la primera temporada cómo era? ¿Recuerdas que inclusive se le puso al tú por tú con Garnet y le dio una cachetada para quitarle el espejo? La primera temporada es tan diferente a lo que se convirtió el resto de la serie. Es bastante curioso y bastante también absurdo. De hecho, esa debería ser la palabra que use. Porque la serie cambió tanto, porque claramente a Rebecca Sugar la fama se le subió a la cabeza. Y eso que dijo de que en la serie no hay villanos realmente me molesta tanto. Entonces, ¿cuál es el punto de ver esto? ¿Cuál es el punto de a cada momento presentar nuevas antagonistas? ¿Solo para que se vuelvan amigas de Steven? De hecho, desperdiciaron muchas de ellas. Por ejemplo, volviendo a las todas ellas no eran como dictadoras, no eran malvadas realmente, no tenían esclavos, habían destruido otros planetas, pero de repente ya son buenas y hasta se abrazan con Steven de manera pelosa. ¿Cómo presentaron a Jasper? ¿Cómo llegó? Eso fue la cosa más impresionante. Y pensabas, esta solo es un soldado, imagínate todo el canijo imperio. ¿Quién dijo eso? ¿Quién mierda dijo esto? ¿Quién es el pinche comunista de mierda, pendejo marica, que acaba de firmar su sentencia de muerte? No fue nadie, ¿eh? Fue un puto angelito, ¡qué mamada! Ahora los pondré a hacer ejercicio hasta que se mueran. Hasta que puedan chupar leche con su maldito culo, pendejo. ¿Cómo impresionaba? Les puso una golpiza terrible a los personajes. Cuando tuvo su confrontación con Garnet. La primera vez, sí. Tú querías ver la revancha. Querías ver cómo eso iba a continuar. Pero no pasó eso. Jasper se convirtió en otro simbolismo de relaciones tóxicas con Lápiz. Y Garnet, como dije, dejó de ser una personaje. Cosas que fueron establecidas antes. Se fueron haciendo a un lado porque la mentalidad de Rebecca Sugar cambió bastante. Precisamente en el capítulo que les menciono después de la respuesta, la cosa se fue de a pique. Porque ves que la respuesta para atrás y era una cosa diferente. Porque hubo capítulos como Hospital Pesadilla. O el de cuando Garnet va donde se creaban las gemas y vio esa aberración fusionada. Esas cosas sí daban... O sea, había indicios de que tal vez la serie iba a seguir en un buen camino al principio de la segunda temporada, pero eso se fue bastante rápido. Sí, en menos de un rato el clúster, el enemigo más importante que se estableció en la segunda temporada, fue hecho a un lado por un rato y al final... No le estás haciendo justicia a eso. El clúster fue la primera gran decepción de toda esta serie, porque tomaron tantísimos capítulos en establecer eso, hablando constantemente de lo peligroso que iba a ser eso, de la gran amenaza a nivel global que iba a destruir la Tierra. Que hasta la Peridot, que era la mala, se les unió. De hecho, tenías a una antagonista que se convirtió buena para enfrentarse a esta gran amenaza. Ahí al menos tenía cierto sentido y pues te llamaba la atención, ¿qué va a hacer esto? No tenía otra salida que ayudar, así que pues... Pero se tomaron tan leve después la amenaza, los capítulos tan de relax. Y al final... Sí, es bastante bizarro eso, porque Peridot constantemente les estaba diciendo que el clúster era un gran peligro, pero por alguna razón los guionistas de la serie hicieron, en lugar de poner capítulos en los que estén constantemente hablando de cuál es la estrategia, qué vamos a hacer, cuál es el plan, hay tantos capítulos de relleno relajado,
No, donde sí. los personajes nomás están haciéndose tontos, En el nomás reino. hay tonterías que no llevan a nada, que uno te pregunta, ok, entonces ¿cuál es el punto de esta amenaza? Ese es el problema de Steven Universe. No pueden enfocarse en tener un tono completo de que esto es algo serio e importante en el contexto de nuestra historia. Hay que tomarlo tal cual como es. Hay que darle la seriedad que esto requiere. Es la mentalidad de los personajes. En esos capítulos tienen la mentalidad de los guionistas. ¿Para qué preocuparnos? Ya somos un éxito. No, y al final el clúster lo derrotaron de la forma más floja. No creo que sea spoiler porque ya pasó mucho tiempo de eso, pero te lo Sí. voy a decir. Lo pusieron en una burbuja, así de simple. Cuando para mí la mejor opción hubiera sido eliminarlo. Ya sé que, ay, es que los demás estaban llorando. Sí, esa cosa debería morir. Si no, no sabes qué puede hacer después. Se Y a la vez, deshicieron de esa amenaza tan así. sería darles, no sé si suena mal, pero después de que viste ya cómo están fusionarlas de manera forzada. No, sí, cómo sobre todo como lo realmente mencioné. En Hospital Pesadilla y en la guardería. Ahí O sea, ves- obviamente están en un gran sufrimiento y sería... Ese es otro momento desperdiciado. Imagínate a Steven siendo forzado actuar. a liberar a esas gemas, por decirlo de una manera amable. Sí, y te lo O sea, mencioné no, muchas no- veces. Eso fue algo muy desperdiciado para hacerlo crecer. Como dijiste, hay un momento que lo hubiera hecho crecer, fue ese, y lo desperdiciaron. Te Perfectamente. derrotó solo el clúster. Eso fue el comienzo. Eso fue la cosa más anticlimática, aburrida y una gran muestra de la falta de interés por Rebecca Sugar y su equipo de contar una buena historia. Simplemente fue un montón de nada. No, sí. Y además recuerden una cosa, esos capítulos ya ahorita los puedes ver de golpe. Cuando se estaba estrenando tardó una eternidad. Ah, sí, los hiatus y los boom. ¿Se acuerdan? Y los Steven Boom, porque supuestamente, no sé si sea cierto y me pueden corregir si me equivoco, lo de los Steven Boom, que fueron 5 capítulos estrenados en una sola semana, fueron hechos porque no estaban seguros de si la serie iba a continuar con buen rating y querían copiar un formato estilo Netflix, que ellos estrenan una temporada de golpe. Oh, sí. Y ese fue el punto de los Steven Bombs. Simplemente tratar de aumentar el interés del público como sea. Porque no sé qué pasó. No sé si la serie en realidad estaba teniendo problemas tanto de producción como de rating. Pero eso fue diseñado para tratar de darle más vida a esto. Lo cual es curioso porque era muy al principio. Pero al parecer hubo varios problemas detrás de escena. Y pues te digo, claramente hubo un cambio en la mentalidad de Rebecca Sugar y estoy seguro que muchas cosas tuvieron que ser reescritas al último minuto. Ah, no, lo de escribir al último minuto se volvió casi pilar de esta serie. ¿Por qué lo digo así? Ujú. Porque hay un evento que marcó un antes y un después para muchos fans. Y muchos fans de la serie dejaron la serie por lo mismo. Y tú sabrás cuál es el momento. La A ver, revelación de Pink Diamond. La personaje que pintaban como una maldita loca, como una gobernante cruel y despiadada, peor que las otras, que era una... De hecho, se los voy a decir claros, he tratado de buscar ese clip que Garnet le decía a Steven, porque de hecho fue el capítulo cuando salen de la luna, me acuerdo perfectamente. Escapan de la luna, pero la nave no tiene mandos y se quedan como atrapados un tiempo. Y Garnet le dice a Steven, tu madre no hizo las cosas mal. Ya sé que mató a esa diamante, pero ella lo hizo por una razón. Y ella le explica cuál era esa razón, cómo era Pink Diamond, cómo era su gobierno, por qué lo echó su madre. ¿Y qué pasó temporadas después casi? ¿Quién crees que es Pink Diamond, hijo querido? Es tu madre. Literalmente, es tu madre. Ese giro fue una de las cosas más tontas que ha hecho la serie. No. Eso está sacado de un mal anime. La verdad. Y lo peor es que la cosa se le salió de tanto de las manos que hicieron, se notaba que hicieron un capítulo después de Pearl explicándole a Steven, no, es que tu madre Pink Diamond era buena y esto y lo otro. No, lo hicieron tan a la brava que se notaba que usaron efectos simples
de edición, o sea, me acuerdo que había un efecto de nieve cayendo y se notaba que era una nieve de archivo. O sea, lo hicieron a la brava porque las cosas se le salieron de control. Bueno, y si trataron de quieres hacer criticar control de daños con eso. Si quieres criticar el apartado técnico de la serie, ¿qué tal que los diseños son muy inconsistentes? Ah, sí, y eso resulta porque, según escuché por ahí, cambiaban de... No había un director principal, que no es malo porque ha visto, ¿cómo se llama? Series Hay que tienen series en las diferentes que- dirigiendo Pero personas. también tiene que haber, por ejemplo, en las producciones de Genndy Tartakovsky, él es el director principal y él dirige muchos capítulos, pero también tiene directores que están invitados para ciertos capítulos, que él tal vez no tenga tiempo para dirigir todo, pero él siempre está supervisando. Pero Eso en es lo que el creador de una serie tiene que hacer, y eso es lo que Rebecca Sugar no hizo. De hecho, se rumoraba que dependiendo de quién dirigía el capítulo, cambiaban el estilo de los mismos personajes. Cuando ese es un error de manual, cuando para mí tienes que tener una plantilla de personajes. Bueno, eso no es rumor, eso lo puedes ver en la serie misma. No, sí. Solo vean esto, vean estos personajes, la diferencia en proporciones, en altura, en todo. No, cómo cambiaba. Varía bastante de capítulo a capítulo. Es Y lo peor, muy la chistoso. que se vio más afectada fue Peridot. La veías de un tamaño y luego la veías como una enana, más pequeña que nada. Es muy chistoso. Supuestamente, Cartoon Network tenía tantos problemas de producción en ese tiempo que eso ya no me consta. Eso es algo que yo escuché y si estoy equivocado, perfecto, me pueden corregir. Pero supuestamente incluso estaban pensando en reemplazar a Rebecca Sugar. Pero la razón por la que no lo hicieron es porque no querían despedirla, ya que ella es la primera gran directora que ha tenido Cartoon Network. Supongo que Lauren Faust ya no existe. Ah, sí. Y hubo más, de hecho. De hecho, pero supuestamente es eso. Es la razón por la que Rebecca Sugar se mantuvo durante toda la serie, porque querían de que, el gran poder de la mujer, aún tenemos a la gran directora aquí. Pero había ejecutivos de Cartoon Network que decían, la serie no está manteniéndose en ratings tal cual como esperábamos. Tal vez deberíamos poner a alguien que tenga mayor liderazgo al respecto, pero pues al final no hicieron nada de eso. Es fascinante esos años de Cartoon Network en los que el estilo CalArts se convirtió en el prominente en casi todas las producciones que estaban haciendo, excepto con algunas excepciones. Sí. Pero realmente parecía que no había nadie tal cual a cargo, que no había nadie que estuviera organizando bien las cosas, y Steven Universe es un claro ejemplo. Como la calidad de los capítulos era muy irregular. Tenías capítulos muy relajados de tonterías que realmente no apoyaban a nada la trama. Tenías de vez en cuando uno que otro capítulo que sí tenía algo interesante que decir, y como dije, los diseños era, no sé, diferentes a cada momento. No había nada realmente, no parecía que estabas viendo la visión de nadie. Parecía que como la serie ya era un éxito, simplemente estabas viendo lo que sea, porque ya saben que no van a ser cancelados, así que para qué quiero contar bien una historia cuando simplemente puedo poner cualquier cosa con los diseños como sea, y al final de cuentas la gente, los que son muy fans de nosotros, lo van a ver y van a hacer 1000 videos de teorías de que en este capítulo, en el minuto 4, puedes ver en el fondo una imagen que parece que, y al final no es nada. Ah, sí, los canales de teorías. Uf, cómo abundaron. Eso fue enfadoso, a más no poder. Creo que, bueno, no me he puesto a ver ya si aún siguen en eso. De seguro hay algún canal de que alguna serie del momento, sí. en este capítulo tienes 1000 referencias que nunca, esas son tonterías. Pero No que esté mal, pero no que esté mal especular cuando realmente tienes algo interesante que decir, pero muchos de esos canales parecía que estaban rasgando a más no poder a ver que sacaban nomás para hacer contenido de la serie porque era muy popular. de esa y Star vs las fuerzas del mal. Oh, sí. Pero volviendo a Steven y a lo que estaba diciendo, Claro. todo, como dijiste, no había villanas, según eso, no había villanas. Las diamantes, las grandes líderes malvadas, tiránicas, diabólicas, al final solo eran señoras enojonas y tristes. Estaban muy dañadas y solamente querían un amigo. Pero Eran unas dictadoras. Eran literalmente, malvadas. de hecho, se los voy a decir así, en la respuesta y en la misma, ese capítulo que les mencioné, como presentan a las diamantes,
que Diamante Azul era inmisericordia. Cuando vio a la fusión esa, al principio dijo, mátenla al instante. Así. Pero después la ves llorando y te das cuenta, triste, es un pobre angelito. Pobrecita. Pero, qué tonterías. O sea, Diamante Amarillo no tanto. Y White Diamond ni tanto le tenía esperanza ya en esa época. Pero la peor para mí. Es lo curioso. No hay villanas, pero a las que supuestamente tienen que ser buenas, no son tan buenas que digamos. ¿Por qué lo digo? Ya mencioné a Lapislázuli. Hace tiempo vi un video por ahí que analizaban a Lapislázuli. Resulta que tú mencionaste lo de la relación tóxica, ¿sí? Sí, eso se convirtió el papel de Jasper por un buen tiempo. Fue bastante tonto tener a una que fue presentada como una gran antagonista, de repente ser puesta en esto, que al final de cuentas, ¿a quién le importa? Lo siento, pero quiero ver algo interesante de la trama, quiero ver que continúes con algo que ya estableciste con ella y Garnet, y al final solo pones esta tontería, que sí, muchos van a decir, tenía esos momentos de tensión cuando Steven estaba teniendo pesadillas sobre Lápiz y Jasper atrapados, sí, pero al final de cuentas no llevó a nada. Ok, pero volviendo al tema, resulta que el tipo que analizó esa relación se dio cuenta que la verdadera tóxica no era Jasper, era Lápiz. Porque curiosamente esta serie hace ver a los que supuestamente son los buenos, son los más retorcidos que hay. Porque tenemos a Lapislázuli, es perdón repetirlo, tóxico con todos, con Steven lo fue, con esta Peridot lo fue igual y agresiva, le rompía las cosas y le importaba un canijo. Y luego tienes lo de Pink Diamond. Esa, hasta el día de hoy, dice, no, es que ella quería su colonia y que todo era bueno. No, la tipa era una manipuladora de lo peor. A mí ¿Sabes algo? Ese personaje a mí me da cosa. Porque viendo el contexto y todo lo que hizo y todo lo que presentó, te das cuenta que todo eso lo haría un verdadero villano. ¿Sabes qué chistoso? Cuando salió la revelación de Diamante Rosa, todos los fans salieron de inmediato a tratar de justificar eso. Ah, sí, y el propio Cartoon Network lo hizo. Fue tan divertido ver, de hecho, incluso Rebecca Sugar se pusieron en modo de control de daños tan de inmediato que fue fascinante. Y fue muy divertido de ver. Ya te lo mencioné, pero Diamante Rosa era una maldita sociópata. Todo lo que causó, todo lo de eso, si lo toman así en cuenta, fue un capricho. O sea, ella, porque no le dieron la colonia, porque quería la colonia ella, causó una guerra por capricho igualmente, porque conoció una nueva forma de expresarse y amor, o sea, por andar de caliente, lo voy a decir así. Literalmente causó una guerra, un genocidio, literalmente. Arrasaron la tierra con un arma de destrucción masiva a sus hermanas porque creyeron que la habían asesinado, y ella se quedó con sus ayudantes porque fueron las únicas que quiso salvar, porque ella escondía muchas cosas. Y hubo un personaje que a mí me enojó mucho que la desperdiciaran. Si a ti te molestó Jasper, ¿sabes lo más curioso de todo eso? Tanto la serie como Rebecca Sugar estaban mostrando la idea de que nada de eso estuvo mal. Ah, sí. Aunque digan después, no. Ella estaba en lo correcto en hacer todo lo que hizo. Ah, sí. Piénsalo en eso por un segundo. Piénselo. Ella. Es absurdo. Es simplemente absurdo. Todos los monstruos. Todos los monstruos que vimos en la primera temporada. Esas gemas corrompidas. Las fusiones forzadas que hicieron las diamantes para replicar lo que causaron las otras. Y guerras, destrucción, todo eso fue por un capricho. Fue por un capricho. Dice que ese personaje está muy bien. No, y lo peor es que la quieren justificar. Ay, es que todo el mundo quiere echarle el pleito a ella. Ella misma causó eso. Ella misma causó todo eso.
todo el trauma del lápiz, las gemas corruptas, las fusiones forzadas, el zoológico Todo lo que humano, podías considerar. el zoológico humano, señores. Y es algo Oh, cierto. que piénsenlo. Irónicamente, Rebecca Sugar tomó algo que históricamente es real y lo hizo pasar como si fuera algo muy hippie, muy de esto, el zoológico humano. Cuando piénsalo, capturó humanos, los raptó y los metió en ese mundo idílico para estar a solas con ellos. Porque ese no lo hicieron las otras gemas. Ese lugar lo hizo Pink Diamond. Y si tomamos en cuenta todo lo que conocíamos de ella, ay, ella parecía más un villano que nada. Y ella no era el villano, supuestamente. No hay villanos, punto. Solo esa personaje, pero ¿O sabes quién es el villano de Steven Universe? dime. El pésimo guión. Ah, sí, eso. Ese es el villano. Esa es la verdadera... El antagonista de toda esta serie. Y es lo que realmente más me molesta. Esta serie, incluso en su primera temporada, no voy a decir que es perfecta. No voy a pretender que no tenía defectos. No voy a pretender que no había cosas que podían mejorarse. Pero había algo que realmente era muy especial. Había capítulos, había momentos que te hacían entender que esta serie iba a ser algo muy diferente, que de verdad había una visión creativa, que quería contar una historia. A final de cuentas, eso es lo que uno quiere ver de una serie. Claro, si es una serie de comedia ligera, que pues no importa, eso no hay problema, que no haya una gran historia. Total, hay muchas series así y siempre tiene que haber series ligeras, pero Steven Universe se presentó a sí mismo de una forma tan especial y los creadores se tomaron tan en serio esas alabanzas de que los mensajes que estamos dando de inclusión son tan importantes para la sociedad. Es una serie, es una historia, tiene que ser eso antes que otra cosa. Y eso fue lo que no hizo Steven Universe. ¿Sabes? No contó su historia y eso es lo que a mí en lo personal más me molesta. ¿Y sabes a mí cuál Porque fue mi había punto de había mucho potencial ahí. Lo curioso es que tú mencionas a Jasper, ¿sí? Y tú dices eso, pero Jasper irónicamente no fue tan dañada como el resto. Porque yo recuerdo cuando ella volvió, ya sé que en un capítulo la pufearon de forma tonta y absurda. ¿Te acuerdas ese tema mucho? Demasiado, eso fue una estupidez. Porque la hicieron fusionarse con una gema dañada y... Si nos vamos a los simbolismos... Eso fue claramente un ejemplo de no tenemos la menor idea de qué hacer con este personaje. Hay que buscar una excusa para sacarla de pantalla. Irónicamente... Eso fue lo más flojo a nivel narrativo que haya visto en toda esa serie. Es tan tonto. Pero continúa. Curiosamente en el capítulo anterior, cuando vuelve a Ciudad Playa, ella, y le pone una arrastrada a Matista, yo estaba extasiado literalmente porque estábamos viendo un personaje genial como lo presentaron en la primera temporada, volviendo a ser genial. Tú pensaste, al fin, vida, hay algo interesante que está pasando. Por fin les va a poner una santa paliza como ella, y de hecho le puso una santa paliza a todos. A Matista la arrastró tanto moral como físicamente. Lo que le decía era tan genial, pero luego no sabían qué hacer con ella. Al final nunca viste Steven Shippuden. Yo le llamo Steven Shippuden es bastante apropiado. Future. Al final lo único que me gustaría comentar de eso es sobre el doblaje. Sí. Cambiaron la voz de Steven a su actriz original, que aquí está en pantalla. Lo cambiaron por el actor Jorge Bringas. Creo que sí es su nombre, si no, una disculpa. Y lo curioso es que muchas personas se le fueron encima a eso porque él no tiene una muy buena reputación con algunos fans debido a que un montón de cosas que realmente no tienen nada que ver con esto. Pero lo que sí quiero comentar es que a algunos no les gustó eso, que cambiara la voz de Steven. A mí me pareció que eso no solamente fue una buena idea, era algo necesario, porque
hemos mencionado en otros videos míos cómo es una pésima idea cuando tienen eso de que una actriz interprete a un personaje masculino ya crecido. Así que yo no creo que sea una mala idea también. Algunos dicen de que Jorge estaba actuando pésimo aquí. Realmente a esas alturas de la serie ya no había... No es como que él tuviera un gran material para sacar una gigantesca actuación digna del Oscar del doblaje o algo así. Así que realmente no lo culpo tanto. Lo que sí quiero mencionar es que puedes notar que el doblaje fue bajando un poco su calidad, y eso es debido a que muchas de las actrices que estaban trabajando en la serie se fueron a otros países y estaban haciendo sus grabaciones de forma remota, y ya sabes lo que eso significa. No va a haber tanto cuidado en la dirección, y puedes notar eso con algunos, sobre todo la voz de Perla. Suena bastante rara en varias escenas. Estábamos viendo unos clips el otro día y te estaba comentando eso. ¿Por qué suena tan rara? Ah, sí. Y eso es básicamente lo que pasó. Como está ahora en Miami, pues eso parece que ocurre bastante con los doblajes remotos, cuando a fuerzas ocupas hacer eso, o incluso cuando llega a ser una actriz que ya ha interpretado mucho a una personaje, pues si no tienes una dirección que realmente te está ayudando a mantener bien la actuación como tiene que ser, pues vas a tropezar un poco, y eso fue lo que terminó pasando. No que sea un mal doblaje, aún tenías a la gran mayoría de las actrices haciendo un trabajo muy bueno, pero inclusive igual que las series fue pasando eso. Inclusive la voz de Connie cambió, ya no fue la misma. Y fue un reemplazo muy bueno hasta eso. Sí, ella tenía una voz muy dulce. Me acuerdo. Incluso la escuchamos muy bien en el reboot de Animaniacs. Ah, sí. Hizo un trabajo simplemente espléndido ahí. Es una muy buena actriz. De hecho. Todas las actrices que estaban en esta serie hicieron un trabajo muy bueno. La voz de Jasper es perfecta. Es simplemente perfecta. Sí, ella se mantuvo. Y curiosamente, el famoso, el que le llamo el Steven Shippuden, se me hace curioso, porque ya había terminado la serie hace como, ¿qué será? Un año. Sacaron eso Más después de la película. Como ver el Steven ya después. El final fue medio menso porque hay que los sentimientos, sí. Pero algo que me gustaba de ese capítulo es que parecía lo que todos queríamos. O sea, tenías un diseño que se mantenía en todos los capítulos, no cambian de estilo. No sé si porque eran menos, ¿cómo se llama? Capítulos, se esforzaron más por fin. Imagínate que ni eso hubieran hecho. E inclusive hubo capítulos que me gustaron. Por ejemplo, un capítulo de Jasper, a mí me gustó, de hecho. Inclusive cuando Steven le pone una santa arrastrada a Jasper porque se enoja por fin vemos a un Steven enojado. Y eso me gustó. Es chistoso como esas son las escenas que más te gustan, porque realmente eso es algo que le faltaba mucho a la serie. Le faltaba energía. Inclusive le faltaba que de verdad tuvieras confrontaciones que pudieras realmente interesarte. Pero te voy a decir claro, el Steven Universe Future fue lo mejor que tuvo. Al final terminó cayendo en los mismos tópicos de siempre. Ay, que Steven tiene problemas y me debo tener que ir al mundo. Y luego lo de declarársele a Connie. Y que la Connie le dijera, no, yo quiero mi futuro también. Eso fue muy inteligente. Pero eso me hubiera encantado que hubiera más en la serie, más diálogos e interacciones de ese tipo, que no fuera típico cliché, pasteloso, aburrido que llegó a ser la serie. Muchos, estamos hablando en rasgos muy generales y no tienen ni idea de cuántos capítulos de esa serie son relleno. Ah, sí. Sobre todo... Ah, sí. Hablando de eso y volviendo a lo otro, lo sentimental que mencionamos, cómo se abusó de eso. Pero en hubo un capítulo en el Steven Universe Future que a mí me gustó, que fue cuando vemos a las perlas, a Perla, el clip que vimos, ¿te acuerdas? Ajá. El doblaje era raro, pero el contexto era muy interesante. Que retomaban una estructura antigua que vimos en la primera temporada. Vimos cómo funcionaba, que resulta que era una zona donde se reparaban las perlas, que hoy por fin están tomando las viejas estructuras.
y ver cómo era la relación de ellas. Era interesante hasta eso, aunque fuera sentimental y fuera Perla la personaje para nosotros un poco más enfadosa en ese aspecto. Se volvió bastante enfadosa en el transcurso de la serie. Pero en ese capítulo me gustó. Inclusive la fusión, sobre todo. Voy a tomar eso ahorita. Su fusión era genial. Su fusión era genial. Y eso es algo que también se descuidó en la serie. Y mucho. Porque tuvimos las fusiones geniales que teníamos de la primera temporada. La fusión de Amatista y Perla, que era genial. La de Garnet y Amatista, que era también genial. Pero las fusiones eran muy buenas al inicio, pero después puedes notar que ya no tenían ideas para diseños. Hasta inclusive las últimas son pésimas. Claro. Hay unos diseños tan malísimos ahí ponemos en pantalla. Sí. Empezó a decaer la fusión de Steve. Cuando empezaron las fusiones de Steven fue la cosa más horrible. La fusión de en el capítulo que liquidaron a Jasper salió la fusión de Steven y Amatista y era como de fue una de las peores de todo el show. ¿Qué carajos fue eso? No, y espérate, hubo una peor. Steven con Garnet, que era como un sol. ¿Sabe cómo era? Parecía un diseño bien simple. Pero nada pensado, lo más pésimo, lo más pésimo. O sea, realmente la serie te cayó bastante en su apartado visual, en su apartado artístico. Y en su propio contexto. Porque hubo un capítulo en la película que se hizo tan especial. Cuando ves el capítulo de la respuesta, no hay nada en la serie que pueda igualar ese estilo de presentación artística tan interesante. Y cómo presentaron la fusión, cómo era presentada. Y siempre lo presentaron así, y lo dije en mi video. La fusión era una alegoría a otra cosa. Y bastante cómo degradaron eso y no supieron hacerlo. Y lo peor, los mensajes que daban era para pensárselo. Porque más adelante en la serie vimos una fusión realmente perturbadora, como dice Dross. Tú sabes cuál es. Sí, pero no quiero decirlo. No, yo lo voy a decir. Adelante. En la película donde sale Spinella, ya me acordé el nombre, Spinella. A mí me gusta Spinella, irónicamente. Hubo una fusión que a mí me dio ñañas. O sea, Stephanie era bonita. Stephanie ya era bonita, me gustaba Stephanie. Pero fusionar al papá de Steven con Steven cuando sabes que la fusión es una alegoría. Es un simbolismo de ya saben qué. Es como de, ay Dios, y lo hizo en medio del escenario, enfrente de todas las personas. Y luego esa película, lo de traumar de nuevo a los personajes para que vuelvan a ser las mismas, ¿qué mensaje es ese? Porque la serie se confundió bastante en lo que es. Ese es el detalle. Rebecca Sugar tuvo esta idea muy metida de que mi serie es sobre simbolismo, es sobre inclusión, es sobre estos mensajes. Y como la serie se convirtió solamente en eso, ya no había nada que le diera equilibrio a la historia, que de verdad le hubiera dado algo de coherencia a las cosas. Y tenías momentos raros como lo que estás mencionando, que tú dices, ¿cuál es el mensaje aquí? No. ¿Sabes cuál fue mi punto de quiebre a mí? Y dije, no voy a seguir viendo, aunque voy a ver algunos clips a ver qué pasa, pero ya no lo voy a seguir viendo. Lo de Bismuto. Si para ti fue lo de Jasper, para mí fue lo de Bismuto. Oh, cierto. ¿Cómo desperdiciaron ese personaje? La sacrificaron literalmente para dar una moralina a las personas. No, es que la violencia está mal. Y todo eso está mal, y la violencia está mal, claro. Entonces, ¿para qué haces la serie con superpoderes? ¿Para qué pones escenas de acción? ¿Para qué presentas a ciertos personajes como unas tiranas? ¿Por qué no puedes simplemente... Tiene que haber acción, si eso va a ser en la serie, si vas a tenerles poderes, si vas a... Me estoy repitiendo, pero eso es lo realmente enfadoso de Steven Universe. De hecho, que no tenían el valor de realmente hacer una confrontación tal cual. Ese capítulo debió de haber sido... como lo que te dije antes, un punto para ver al personaje crecer, y no lo aprovecharon para eso.
No, hubo muchos, pero a ese personaje literalmente la sacrificaron para decir, la violencia está mal, niños. Recuerden, cuando ella les mejoró sus armas, las hizo más eficientes, porque de hecho ella era una herrera, y eso me parecía genial. Que cómo les mejoró las armas a las demás. A Perla le hizo un tridente, a Garnet le hizo los puños más geniales, a Matista le hizo una mejor función de su látigo. Y al final resultó que no, ella era mala porque quería luchar y la violencia está mal, vamos a resolverlo todo con eso, porque creó un arma literalmente para matar gemas, ella. Pero, o sea, para destruirlas. ayudar a Steven en su misión, que era salvar a la Tierra. Sí. Y el mensaje, eso está mal porque podemos solucionar las cosas hablando, sí. Pero hay veces que las cosas no van a ir bien, que las cosas no se van a resolver bien, y tendrás que usar eso que te dieron. Y eso fue lo peor. Ese es el momento en una historia en el que realmente tienes que ver a un personaje tomar una decisión difícil. Y puedes ver, eso no va a ser nada fácil para Steven si llegara él a tener una escena así. Pero la serie no se molesta en tener esos momentos. Y en lugar de eso, estas diamantes son buenas, mírenlas abrazarse todas contentas con Steven. Y al final vamos a abrazarnos todos al final de la serie. Cuando fue el Shippuden, el final, todos se abrazan. Eso fue lo mejor. Pero algo que puedo decir es que hubo personajes que no se desperdiciaron por suerte, gracias a que no los tocaron. Y fueron dos. Un punto fue Jasper, ok, la desperdiciaron, pero no la hicieron cambiar. Lo bueno es que ella no cambió. Aunque la volvieron a tsundere al final, no me molesta eso. No la desperdiciaron, no la volvieron buena. Pudo volverse una no personaje como Garnet, que ya realmente no tenía presencia al final casi. Y otra personaje que a mí me encantó es Connie. Connie, ella, la flor del pantano. El lirio en el charco contaminado que fue Steven Universe. Connie Maheshwaran fue el mejor personaje para mí. Nunca la cambiaron. No, ella tuvo un crecimiento irónicamente de personaje que Steven nunca tuvo siendo el protagonista. Connie lo tuvo. Connie iba a la escuela. Connie aprendía. Connie crecía. Connie se enfrentaba a la vida real. De hecho, algo que te mencioné hace tiempo es que Steven jamás se enfrentó a la vida real. Nunca lo mandaron a una escuela, nunca tuvo problemas, todo el niño protegido de sus mamás. Pero Connie sí tuvo que enfrentarse al mundo. Y Connie le dijo en su cara: Steven, yo no me quiero casar contigo porque quiero tener una carrera y una vida. Órale. Ella debería haber sido la protagonista. Ella era literalmente sí se metía a la combate. Ella aprendía a pelear. Ella quiso por su propia voluntad aprender a pelear cuando era una personaje tímida al principio. Y el crecimiento que tuvo, ella tuvo un desarrollo de protagonista más que el propio protagonista de la serie. Es lo irónico. Ella fue el protagonista literalmente mejor que Steven. Ella se enfrentó inclusive cuando ella lideró a Lápiz y a Peridot, fue mejor líder que Steven. Así todo. Ay, vaya. Todo esto no es que ella no pudiera hacerlo. Esta Rebecca Sugar se dejó, como mencionas tú, se dejó influenciar por otras cosas, se le subió, como dicen. Pero les recomiendo, si lo logran conseguir, hay un cómic que se llama Under Pressure de Invalid Griffin. Véanlo, léanlo. Ese cómic literalmente es lo que debió ser Steven Universe. El arte es genial, el desarrollo de personajes es genial, el cómo se relacionan dos personajes es genial, inclusive el final, que es, no se los voy a contar, pero es lo que debió ser Steven Universe. Pero no solamente eso, yo voy a recomendarles una serie que es muy similar en cuanto a rasgos generales, pero que es realmente infinitamente superior. Sí, el anime El País de las Gemas. Houseki no Kuni. También algunos dicen Tierra de Lustros, El País de las Gemas. Tiene muchos nombres, pero ahí está en pantalla. Esa es una serie de animación japonesa sumamente magnífica. Yo la descubrí, de hecho. Incluso, vamos, la idea original de este video hace tiempo iba a ser
otro versus, o sea, Steven Universe versus El País de las Gemas, pero nos dimos cuenta que realmente eso no iba a ser justo para ese anime. Ese merece un video propio, porque es una serie que tiene unos elementos tan bien desarrollados, una protagonista que realmente tiene un crecimiento, un desarrollo tan bien establecido, tan creíble, tan perfecto. Es un anime que les va a gustar mucho. Tiene una animación en computadora tan gloriosa. ¿Y cuántas La veces mejor puedes que se ha decir eso visto. de animación? ¿Cuántas veces puedes decir eso de animación japonesa? Que la animación de CGI 3D es gloriosa. Ujú. Sobre todo cuando todo el mundo simplemente tiene la idea de las series de Berserk de CGI que son pésimas y todo el mundo dice, los japoneses no sirven para eso, pero El País de las Gemas logra plasmar una animación en computadora simplemente perfecta. Para lo que es el estilo y la trama de esa serie, no podría ser algo mejor. Se los voy a resumir yo. No, claro, vamos a hacer un video de eso después. Estábamos en esa época de... Me sentía mal por lo de Steven Universe, cómo estaba las cosas así, cómo se estaba yendo todo al traste. Pero hubo una recomendación, no me acuerdo bien, un pequeño video, creo que lo vi. Que hubo una serie que era como de el Steven Universe japonés. Y yo me quedé, ¿qué es eso? Y fue cuando descubrí esa serie, Houseki no Kuni. Y me di cuenta que es lo que Steven Universe jamás fue. Y curiosamente su autora es una mujer. Y curiosamente para mí es la versión buena de Rebecca Sugar. De hecho, es la que ella realmente toma riesgos en su historia y sabe cómo poner tensión, sabe cómo realmente establecer bien una historia y desarrollarla de una forma que tiene sentido, que no parece que tienes a otros 5 guionistas tratando de cómo rellenar los capítulos para poder hacer una temporada para darle Cartoon Network o a una televisora, en el caso de Japón. Porque en Pero este caso realmente El País de las Gemas es la visión de alguien y es una visión constante que realmente mantiene esa calidad y ese estilo narrativo de principio a fin, hasta donde va. Sí, porque se los voy a decir, el manga fue antes de Steven Universe. Y hay una pequeña, no sé, una idea que yo tengo, que quizás que Rebecca Sugar medio vio ese manga desconocido, porque Rebecca Sugar es una fanática del anime, aunque no lo entiende y no entiende qué hace grande al anime, porque muchas veces en su serie ha querido hacer referencias al anime, pero no entiende qué hizo especial al anime que lo diferencia de lo suyo. Sí, pero ¿recuerdas cuando en un capítulo puso una referencia al fin de Evangelion? Uff, sí. Sí, o sea, eso. Ni siquiera fue algo general de que, vamos a ver a un personaje a un mecha en el fondo o algo así. No, es un fondo que es el final de Evangelion. Literal. Si conoces algo de esa película, te darás cuenta de lo bizarro que es que alguien haga referencia a eso. Sí, había referencias pequeñas, las sabía, inclusive a Sailor Moon, pero esa fue la cosa más directa. Pero volviendo al asunto, es que yo tengo la creencia que Rebecca Sugar literalmente le copy-pasteó el manga, la idea que tenía la autora para hacer Steven Universe, que al principio no estaba mal, pero luego se desvió del asunto. Creo que perdió la idea que eso. Pero vean, pues yo creo que se pudo inspirar en rasgos muy generales, pero cuando la serie ya fue muy exitosa ya comenzó a importarle menos y simplemente fue lo que sea. Pero esa autora que les digo, ella se ha mantenido fiel a su manga. Es su manga. Ella lo ha escrito, lo ha plasmado, porque creo que ella es diseñadora de modas o algo así, por eso su estilo. Léanlo, es un manga muy especial. También véanle el anime, que también le vamos a hacer una reseña. Pero muy bueno, ojalá es algo muy especial. Mantengan esa gran calidad del manga y cuando lo adapten lo hagan de la misma forma que la primera temporada. Es una serie muy buena. Y ya para concluir con lo de Steven Universe, realmente lo peor que podría decir sobre la serie, porque hemos dicho ya muchos de los defectos que tiene, pero creo que lo peor es el gran potencial desperdiciado que había en esta historia. De hecho, eso es lo que realmente me molesta de Steven Universe. Y no es porque, ya si alguien viene a decirnos, ustedes son solo unos haters, esta serie es muy importante por los mensajes de inclusión. Está bien,
No hay problema con que una serie tenga esos mensajes, pero tiene que tener una historia. Que sea lo principal, lo que realmente le importa al espectador. Y claro, Steven tenía eso al principio. Y esa es la palabra clave, tenía. Pero conforme fue avanzando, fue haciendo más y más atrás y solamente quedó un montón de nada. Pero creo que eso es todo lo que teníamos que decir. Ya lo sacamos todo, ya hicimos una terapia literalmente de esto. Ya sacamos es fascinante, todo. Es muy fascinante ver lo que ocurrió con esta serie, porque si realmente cuando viste que se estrenó la serie y tenía ese estilo tan peculiar, tenía estos personajes que eran muy simpáticos. Había tanto en esa serie que prometía ser algo muy especial, pero por el ego de la autora, por la poca organización de Cartoon Network, por tener guionistas que no tenían nada que contar, terminó convirtiéndose en eso, y es una lástima. Pero en fin, creo que es todo lo que tenemos que decir. Ya veremos qué pasa. Al fin sacamos esto y creo que nos vemos en el próximo video. Aquí su amigo Nemesis se despide de ustedes. Nos vemos después. Bye. Adiós.